Estados Unidos enfrenta ahora mismo una crisis que va mucho más allá de los titulares sobre inflación o recesión. No es solo un ajuste cíclico ni una corrección de mercado, es el resultado acumulado de 40 años de decisiones estructurales que priorizaron ganancias corporativas sobre inversión productiva, que apostaron todo al sector financiero mientras abandonaban la manufactura y que endeudaron al país hasta niveles que ahora empiezan a comprometer su propia capacidad de funcionar como potencia dominante. Lo que hace a esta crisis particularmente peligrosa no es su magnitud inmediata, es que combina varias dimensiones al mismo tiempo. Una crisis fiscal con déficits masivos e impagables, una crisis de infraestructura donde puentes, carreteras y redes eléctricas colapsan, literalmente. Una crisis de confianza donde inversores extranjeros están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense, algo que hace 10 años habría sido impensable, y una crisis política donde el sistema no parece capaz de generar respuestas coherentes a ninguno de esos problemas. Déjenme explicar lo que está en juego aquí. Esto no se trata simplemente de números rojos en un presupuesto o de índices bursátiles que suben y bajan, se trata de la erosión material de la base económica que sostuvo la hegemonía estadounidense durante casi un siglo. Se trata de un país que gastó décadas exportando su manufactura, financiarizando su economía y viviendo de la capacidad de imprimir la moneda que el mundo necesitaba. Ahora, ese modelo está llegando al límite de lo sostenible y las contradicciones que genera están empezando a explotar en formas que la mayoría de la población no anticipaba. Empecemos por un momento específico que reveló la fragilidad del sistema. Abril de 2025, Trump anuncia aranceles masivos sobre prácticamente todos los sectores de la economía. Lo llama Día de la Liberación. Los mercados globales entran en pánico. Se desata la mayor caída bursátil desde el crash de 2020 durante la pandemia. ¿Qué pasó exactamente? Trump impuso aranceles que iban del 10% base hasta el 50% para 57 de los principales socios comerciales de Estados Unidos. La reacción fue inmediata, ventas masivas en todos los mercados, no solo acciones, también bonos. Y ahí es donde la cosa se pone realmente preocupante. Durante años, cuando las acciones caían, los inversores huían hacia bonos del Tesoro estadounidense, el llamado activo refugio seguro. Esa vez no. Los bonos también se vendieron masivamente, los rendimientos se dispararon, eso significa que el precio de los bonos cayó. ¿Por qué importa? Porque revela algo fundamental. Los inversores globales, incluyendo gobiernos extranjeros que poseen 33% de la deuda estadounidense, están perdiendo confianza en Estados Unidos como lugar seguro y estable para guardar su dinero. El jefe de divisas de Deutsche Bank lo resumió brutalmente el 9 de abril. Estamos presenciando un colapso simultáneo en el precio de todos los activos estadounidenses, incluyendo acciones, el dólar y el mercado de bonos. Si esa disrupción continuaba, dijo, la Reserva Federal tendría que intervenir comprando cantidades masivas de bonos del Tesoro para estabilizar el mercado. Es decir, el Banco Central tendría que actuar como comprador de último recurso del gobierno estadounidense porque nadie más quería comprar esa deuda. Piensen en lo que eso significa. Durante décadas, Estados Unidos ha podido endeudarse prácticamente sin límite porque el mundo entero demandaba dólares y bonos del Tesoro. Ese privilegio exorbitante está empezando a evaporarse. Los inversores, en lugar de comprar bonos estadounidenses, movieron su dinero hacia oro, hacia el franco suizo, hacia bonos alemanes. Associated Press lo describió como un sell-off anormal y destacó que expertos lo atribuían a pérdida de confianza en Estados Unidos. La administración Trump tuvo que retroceder parcialmente en los aranceles ante la presión de ejecutivos corporativos y aliados republicanos que le advirtieron que estaban provocando un baño de sangre económico que les costaría las elecciones de medio término de 2026. Pero el daño ya estaba hecho. El mundo había visto que Estados Unidos podía tener una crisis de confianza en sus propios activos. Esa percepción no se borra fácilmente. Ahora vayamos al núcleo del problema fiscal. El déficit del año fiscal 2025 fue de 1.8 billones do, eso es 5.8% del PIB. Es el cuarto déficit más grande en la historia estadounidense. Y aquí está lo importante. Los únicos déficits más grandes ocurrieron durante guerras mundiales, recesiones severas o emergencias nacionales como la pandemia. Este déficit ocurrió en un año sin ninguna de esas condiciones excepcionales.
La deuda federal en manos del público alcanzó 30.33 billones de dólares al final del año fiscal 2025. Eso es 98% del PIB, prácticamente el mismo nivel que la deuda estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial en 1946, cuando el país había movilizado toda su economía para combatir en dos teatros de guerra simultáneos, excepto que ahora no hay una guerra mundial, esta es la nueva normalidad. ¿Qué está impulsando estos déficits? Parte es el gasto. El Seguro Social aumentó 120 mil millones de dólares en 2025, un 8% debido al ajuste por costo de vida y al aumento en el número de beneficiarios. Medicare creció 77 mil millones, Medicaid 51. Todo eso es comprensible, es el envejecimiento demográfico de la población. Pero aquí está la parte que revela la insostenibilidad estructural. El pago de intereses sobre la deuda nacional aumentó 79 mil millones de dólares en 2025, un crecimiento del 8%. Los intereses sobre la deuda están creciendo al mismo ritmo que Medicare y el Seguro Social. Eso significa que Estados Unidos está pagando cada vez más solo para financiar deuda vieja sin obtener nada nuevo a cambio. Es dinero que se va simplemente en mantener a flote un sistema insostenible y esto va a empeorar. Deloitte proyecta que dado el escenario de aranceles y políticas migratorias restrictivas de la administración Trump, la economía entrará en recesión en el cuarto trimestre de 2026. No saldrá de esa recesión hasta la segunda mitad de 2027. La producción no volverá a su nivel previo hasta el primer trimestre de 2028. El desempleo promediará 5% en 2027, arriba del 4.2% de 2025. ¿Qué pasa con los déficits durante una recesión? Se disparan. Los ingresos fiscales caen porque hay menos actividad económica. El gasto aumenta en programas de desempleo y asistencia social. Si Estados Unidos ya tiene déficits de 1.8 billones en tiempos relativamente buenos, ¿qué va a pasar cuando entre en recesión? Estaremos hablando de déficits de 2 o 2.5 billones anuales. La deuda pública se acercará rápidamente a 110 o 115% del PIB. Ahora pasemos a algo que los estadounidenses pueden ver y sentir directamente, el colapso de la infraestructura física. No estamos hablando de proyecciones económicas abstractas, estamos hablando de puentes que se caen, de sistemas de agua potable contaminada, de apagones eléctricos, de aeropuertos del tercer mundo. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles estima que Estados Unidos necesita gastar 3.3232 billones de hasta 2025 para mantener sus puertos, carreteras, puentes, trenes, agua y electricidad en condiciones adecuadas. Ha financiado solo 1.88 billones. El déficit de infraestructura es de 1.44 billones de dólares solo para la próxima década. Si ese déficit no se cierra, costará a la economía estadounidense 4.000 en PIB y 2.5 millones de empleos. Cada hogar estadounidense perderá 3.400 anuales entre 2016 y 2025 debido a deficiencias de infraestructura. No es un costo futuro abstracto, es dinero que las familias ya están perdiendo en forma de tiempo desperdiciado en tráfico, de daños a vehículos en carreteras destruidas, de interrupciones de servicios. Una encuesta de 2025 sobre el estado de la infraestructura estadounidense reveló que 42% de los estadounidenses califican la infraestructura general con C, es decir, aceptable, pero necesitando atención urgente. 25% le dan D o F, lo que significa pobre o en fallas. Las áreas de mayor preocupación son carreteras con 41% diciendo que están en declive, puentes con 37% y sistemas de agua potable con 36%. Los ejemplos concretos abundan. La crisis del agua potable en Flint, Michigan, donde el gobierno envenenó literalmente a su propia población con plomo. El colapso del puente I-35 sobre el río Mississippi en Minneapolis en 2007 que mató a 13 personas, los retrasos crónicos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, que se convirtió en símbolo internacional de deterioro estadounidense, el colapso de la red eléctrica en Texas durante la tormenta invernal de 2021, dejando a millones sin electricidad en pleno invierno. Esto no es accidental. Es el resultado de 40 años de priorizar recortes de impuestos y gasto militar sobre inversión doméstica.
Desde los 80, Estados Unidos ha reducido sistemáticamente la inversión pública en infraestructura como porcentaje del PIB. Mientras China construía trenes de alta velocidad, Estados Unidos dejaba que sus trenes de pasajeros operaran sobre rieles de hace un siglo. Mientras Europa renovaba sus redes eléctricas, Estados Unidos seguía usando transformadores de la era de Eisenhower y ahora el costo de reparar todo eso es astronómico. Cada año que pasa sin inversión, el costo de arreglar la infraestructura aumenta. Los puentes no mejoran con el tiempo, las tuberías de agua no se reparan solas. La deuda de mantenimiento acumulada durante décadas ahora presenta una factura que el país, con sus déficits fiscales masivos, simplemente no puede pagar. Ahora conectemos todo esto con una dimensión más profunda, la desindustrialización de Estados Unidos y sus consecuencias no solo económicas, sino políticas y sociales. Durante las últimas 4 décadas, Estados Unidos externalizó su base manufacturera. Se dijo que la manufactura era del pasado, que el futuro era servicios y finanzas. Se firmaron tratados de libre comercio que facilitaron el traslado de fábricas a México, China, Vietnam. Se permitió que corporaciones estadounidenses desmontaran la base industrial y la reconstruyeran en países con salarios más bajos y menos regulaciones. ¿Qué resultó de eso? Sí, las corporaciones aumentaron sus ganancias, los precios de algunos bienes de consumo bajaron, pero sectores enteros de la clase trabajadora estadounidense fueron devastados. Comunidades manufactureras en el cinturón del óxido colapsaron. Empleos sindicalizados bien pagados desaparecieron reemplazados por trabajos precarios en servicios mal pagados. La desigualdad se disparó y surgió un resentimiento político masivo que ha alimentado el ascenso de figuras como Trump. Pero aquí está la ironía brutal. Trump prometió traer de vuelta los empleos manufactureros mediante aranceles y políticas proteccionistas. Sin embargo, sus propias políticas arancelarias en 2025 causaron el colapso bursátil y empujaron a la economía hacia recesión. ¿Por qué? Porque no se puede simplemente revertir 40 años de desindustrialización con aranceles. La base productiva ya no existe. Las cadenas de suministro están fragmentadas globalmente. Los trabajadores con habilidades manufactureras se han retirado o reentrenado en otros sectores. El resultado es que Estados Unidos se encuentra en una trampa. No puede competir manufactureramente con China porque ya no tiene la infraestructura industrial ni la fuerza laboral entrenada. No puede simplemente depender de finanzas y servicios porque esos sectores no generan empleo masivo de clase media y no puede pagar para reconstruir su base industrial porque está hundido en déficits y deuda. Deloitte proyecta que la restricción migratoria, otra política clave de Trump, también pesará negativamente sobre el crecimiento del PIB y el empleo. Los inmigrantes han sido cruciales para sectores como agricultura, construcción y servicios. Restringir inmigración en un contexto donde la población estadounidense envejece significa menos trabajadores disponibles, lo que frena el crecimiento potencial de la economía. Todo esto crea las condiciones para un estancamiento prolongado, bajo crecimiento, alto desempleo, infraestructura deteriorada, déficits fiscales insostenibles y una población cada vez más frustrada que busca explicaciones y soluciones que el sistema político actual no parece capaz de ofrecer. Ahora lleguemos a la dimensión geopolítica. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido su hegemonía global, no solo con poder militar, sino con control sobre el sistema financiero internacional, el dólar como moneda de reserva mundial, el sistema SWIFT bajo control occidental, los bonos del tesoro como activo refugio universal. Pero todo eso está siendo cuestionado. El colapso de abril de 2025, cuando inversores vendieron masivamente bonos del tesoro y huyeron hacia oro y otras monedas, fue una señal de alarma. Reveló que la confianza en Estados Unidos como garante de estabilidad financiera ya no es inquebrantable. Los gobiernos extranjeros poseen 33% de la deuda del tesoro estadounidense. China, Japón, varios países europeos y petroleros del Golfo han financiado los déficits estadounidenses durante décadas comprando esos bonos. Pero si esos gobiernos deciden que Estados Unidos es demasiado inestable políticamente, que sus déficits son insostenibles, que su deuda nunca será pagada en términos reales, empezarán a vender y eso ya está pasando. Rusia ha reducido masivamente sus tenencias de bonos estadounidenses desde 2014.
China también ha estado reduciendo gradualmente su exposición. Otros países están diversificando sus reservas hacia oro, hacia otras monedas, hacia activos alternativos. Cada vez que un país hace eso, reduce un poco la demanda de dólares y de bonos del tesoro, y eso a su vez aumenta el costo para Estados Unidos de financiar sus déficits. Si Estados Unidos pierde su capacidad de endeudarse barato, porque el mundo ya no demanda automáticamente dólares y bonos, las consecuencias serían catastróficas. Los rendimientos de los bonos subirían permanentemente, no solo en momentos de pánico. Eso significaría que el gobierno estadounidense tendría que pagar mucho más en intereses sobre su deuda existente y futura. El gasto en intereses, que ya está creciendo 8% anual, se dispararía, quedaría menos dinero para todo lo demás, defensa, infraestructura, programas sociales, y aquí conecta con todo lo que hemos discutido. Estados Unidos enfrenta simultáneamente una crisis fiscal, una crisis de infraestructura, una crisis de desindustrialización y una crisis de confianza internacional. Cada una alimenta a las demás. Los déficits insostenibles erosionan la confianza. La pérdida de confianza aumenta los costos de endeudamiento. Los costos mayores empeoran los déficits. La infraestructura colapsada daña la productividad. La baja productividad reduce el crecimiento, el bajo crecimiento reduce ingresos fiscales y empeora los déficits. Es una espiral descendente que el sistema político estadounidense no parece capaz de detener. Cada propuesta de inversión masiva en infraestructura choca con el muro de cómo lo pagaremos. Cada propuesta de aumentar impuestos enfrenta resistencia política masiva. Cada intento de recortar gasto se topa con intereses poderosos que defienden sus programas. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero necesaria. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis cíclica más, es una crisis estructural del modelo económico que Estados Unidos ha seguido durante 40 años. Y más allá de eso, es una manifestación de contradicciones del capitalismo mismo que ese modelo hizo particularmente agudas. Durante décadas, el capitalismo estadounidense resolvió sus crisis mediante expansión geográfica, mediante financiarización, mediante endeudamiento creciente. Exportó sus contradicciones cuando los salarios reales de los trabajadores estadounidenses dejaron de crecer en los 70. El sistema respondió con crédito barato. Cuando la manufactura dejó de ser rentable en Estados Unidos, se trasladó a China. Cuando las ganancias del sector productivo cayeron, se inflaron burbujas financieras. Pero todas esas válvulas de escape están llegando a sus límites. No puedes seguir endeudándote infinitamente. No puedes seguir financiarizando una economía que ya no produce suficiente valor real. No puedes seguir exportando tus problemas. Cuando el resto del mundo empieza a organizarse para no absorberlos más. Y aquí está la pregunta de clase que siempre debemos hacernos. ¿Quién paga por esta crisis? Porque las crisis del capitalismo nunca se resuelven por sí mismas. Alguien tiene que absorber las pérdidas. Históricamente han sido los trabajadores quienes pagan mediante recortes salariales, pérdida de empleos, austeridad en servicios públicos, mientras las élites protegen sus fortunas. Sin democracia en el lugar de trabajo, sin que los trabajadores controlen las decisiones económicas fundamentales, seguiremos viendo cómo las élites toman decisiones que maximizan ganancias a corto plazo mientras construyen crisis sistémicas a largo plazo. La desindustrialización fue rentable para las corporaciones que la ejecutaron, pero devastadora para las comunidades que perdieron sus empleos. La financiarización enriqueció a Wall Street mientras empobrecía a la clase trabajadora. Los déficits masivos financian gasto militar y recortes de impuestos para ricos, no infraestructura o servicios para la mayoría. La crisis que enfrenta Estados Unidos no se resolverá sin cuestionar quién toma las decisiones económicas y a favor de quién. No se resolverá con más de lo mismo, más financiarización, más endeudamiento, más externalización de costos, requeriría una transformación fundamental hacia una economía donde la producción sirva a necesidades humanas, no ganancias corporativas, donde la inversión pública reconstruya infraestructura y capacidad productiva, donde los trabajadores tengan voz real sobre qué se produce, cómo y para quién. Esa transformación es posible técnicamente.
Estados Unidos todavía tiene recursos enormes, una población educada, capacidad tecnológica. Lo que falta es voluntad política y poder organizado de la clase trabajadora para imponerla contra los intereses de las élites que se benefician del sistema actual, por más insostenible que sea. Hasta que eso ocurra, la crisis se profundizará, los déficits seguirán creciendo, la infraestructura seguirá colapsando, la confianza internacional seguirá erosionándose y la clase trabajadora estadounidense seguirá pagando el precio de un sistema que los explota mientras se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. Gracias por escuchar.